En la gran mayoría de mis textos, hasta el momento de escribir Azote, la acción transcurría en el siglo XIX. ¿Por qué? Yo pienso que por una dificultad para tratar el presente, por mi historia personal, por el hecho de ser exiliado político, siempre tuve una relativa dificultad a observar, a dirigirme y a tomar como objeto el tiempo presente. Y entonces me proyecté al siglo XIX. ¿Por qué el XIX y no el XVIII? Porque el XIX es un siglo fundamental para Argentina, para la historia de la Argentina. Digamos que la Argentina moderna surge del siglo XIX. Entonces, en cierto modo, hablando del XIX era una forma que yo tenía de hablar del presente, de hablar de mi propia época. Y curiosamente surge esta novela Azote, que es una novela futurista. Pero desde entrada yo me la planteé en esos términos. ¿Por qué? Porque es cierto lo que contabas, esa anécdota, que el punto de partida fue un graffiti, un tag que yo veía. Yo vivo en Francia, resido en Francia, y cuando iba a mi trabajo en la universidad, cada día cuando tomaba el coche siempre veía ese tag Azote. Después empecé a verlos en distintos lugares de la ciudad, ¿no? Y después mis amigos y los que leyeron el libro me decían, ahora vemos Azote por todas partes. A veces me mandan correos electrónicos mis estudiantes para decirme, profesor, he visto un tag de Azote en tal lugar, este es nuevo, el dibujo es distinto. Ajá. Bueno, hasta comentan el dibujo. Me impactó la letra, cómo estaba escrito, y el hecho de que Azote tiene muchas significaciones. Entonces era como una forma de hacerme reflexionar sobre la palabra como materia. Es decir, la importancia que puede tener la representación estética para hacernos reflexionar sobre la realidad. Para hacernos pensar un poco el tiempo presente, ¿no? Si es una novela futurista es porque vemos un presente muy caótico, vemos lo que está pasando en el mundo entero, los problemas políticos, los problemas ecológicos, y parece que todo nos conduce a un desastre que no sabemos cuándo puede sobrevenir, pero todos pensamos que en algún momento eso puede ser posible. Claro. Simplemente alguien aprieta un botón y se acabó todo, se acabó el mundo, ¿no? Entonces escribí esta novela, que es una novela catastrófica, y efectivamente toma como punto de partida la palabra, porque el protagonista ve un tag en la calle, y luego ese tag se transforma en una especie de símbolo de libertad. Y es un tag, yo diría, ultramoderno, porque no solo está fijo en la pared, sino que ese tag se puede mover, empieza a oscilar, es decir, que comunica con el lector y comunica con su entorno. Y dentro de eso hay una historia que es la forma de encadenar ese futuro de los años 2030 aproximadamente con el pasado a través de dos historias de un joven y un anciano. El anciano es un profesor jubilado que vivió en Francia, o sea, también algo de historia personal, y luego este hombre ha perdido a su hijo, ¿no? Y en algún momento esas historias se cruzan, y un joven que se llama Jordi es el que descubre el tag, que lo va siguiendo por la ciudad, y yo creo que entra en comunicación con el tag, y el tag comunica con él al mismo tiempo, y a partir de ahí se construye el entramado de la historia, de la aventura. Por suerte no son un azote, digamos, yo diría son un incentivo a veces, un incentivo para poder pensar el mundo, para poder pensar nuestra propia realidad, y a veces para comprobar que yo creo que ahí está un poco, con tu pregunta, esto me permite volver sobre una idea, que es la importancia que yo le atribuyo a la representación estética y a la creación. Me parece que a veces la creación puede desempeñar ese papel de alertar conciencias. No te hablo de una literatura militante ni panfletaria, sino a veces plantear problemas que nos puedan hacer reflexionar sobre el futuro, sobre los fenómenos políticos, sobre los fenómenos sociales, económicos y sobre la ecología al mismo tiempo. La escritura de la novela significó al mismo tiempo imaginar situaciones de catástrofe.
Porque las catástrofes se pueden manifestar de distinta manera y siempre son sorprendentes las catástrofes. Y hay cosas que yo puse en la novela que pasaron después en la realidad. Lo cual me certifica, ¿no?, en lo que estoy diciendo, que existe esa relación entre la estética y el entorno y lo social. A veces uno no tiene más que mirar, por ejemplo, hacia la historia, ¿no? Uno piensa en el siglo XVIII o en el siglo XIX, y yo pienso que a veces, si uno quiere tener una idea completa, general, de lo que fue una época, de lo que fue un tiempo pasado, a veces a través de la literatura o de las artes plásticas, uno puede tener una visión más completa y más acabada que a veces la que puede ofrecer un libro de historia. ¿Por qué? Porque aparecen en la literatura las emociones, las formas de pensar de la gente, aparecen las construcciones imaginarias que tiene la gente, y como la novela es una construcción imaginaria, yo creo que en cierto modo, cuando se trata de grandes textos, si uno quiere captar la angustia, la esperanza, el dolor de una época, en la estructura misma de esas grandes novelas o obras de teatro, como Shakespeare, por ejemplo, pienso en él, o en Cervantes, o en Kafka, pienso que ahí tenemos una respuesta completa, global, mesurada, y además que está llena de interrogantes y de ideas. No es una estructura fija, sino que lo que me interesa es esta movilidad que pueden tener esas obras literarias para dar conocimiento y para generar pensamiento. Creo que una de las cosas que trato, ¿no?, en la novela es mostrar, en primer lugar, una situación. Es un contexto general, es un contexto catastrófico, el mundo está dividido en un sector social marginado, en un sector social muy rico, que vive de una manera empática, es decir, en barriadas privadas, tienen inclusive cromosomas para reproducirse, es decir, evitan el contacto con el otro. Y encima, fuera de eso, hay otra categoría que son los infrasociales en mi novela, es decir, aquellos que han perdido todo contacto con la humanidad, con la civilización, y que viven como se vivía en el siglo XIX. Mi idea es un poco decir que se insistió tanto en nuestros países acerca de qué modelo de país queríamos construir, qué modelo de sociedad, de nación, de Estado queríamos construir, todo esto en el siglo XIX y en el siglo XX, que se copiaron modelos extranjeros finalmente, y se terminó en una teoría que un argentino sistematizó: civilización o barbarie. La idea mía es mostrar que, a pesar de todos los esfuerzos de esos dirigentes, nunca se pudo llegar a un equilibrio, y que la barbarie finalmente está renaciendo en nuestra época, y que esa barbarie no es negativa como se lo puede pensar, sino que es un germen de imaginación, de creación y de propuestas libertarias. Después, yo diría también, la novela termina con una nota de optimismo. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que la humanidad es ahí donde justamente se pueden reconocer los valores potenciales del ser humano, qué es lo que hay que potenciar en definitiva del ser humano, y que la esperanza existe a pesar de eso. Yo creo que a pesar de los gobiernos catastróficos, a pesar de políticas militaristas, siempre queda una luz de esperanza para la justicia, para la paz y para la libertad. Y después otra cosa es, cuando digo esperanza, hablo del optimismo y hablo del humor, es decir, que claro, mi novela no es una novela, está llena de hechos trágicos y de hechos dolorosos, porque es la realidad que nos toca vivir, pero en nuestra propia realidad, en lo que vivimos cotidianamente, también tenemos elementos de optimismo, tenemos puntos de humor, por suerte, ¿no? Lloramos, nos reímos, y eso forma parte de la vida, y eso tiene que estar también en un texto literario. Son elementos que tienen que estar necesariamente en un texto, porque para mí no hacerlo implicaría construir una literatura cerrada, una literatura sin variaciones en definitiva, ¿no? Y lo que a mí me interesa es justamente
textos dinámicos que hagan participar al lector, que el lector se angustie un poco, pero que se ría mucho también, y es un objetivo central, yo creo, en esta novela, ¿no? En Azote. El director de la colección, Alberto Vital, tiene una visión que es, valga la paradoja, muy vital de la literatura, es decir, que tiene una propuesta que sale de los cánones tradicionales que se nos están imponiendo a veces en el mercado. Muchas veces las editoriales españolas compran editoriales en todos los países de América Latina y generan políticas editoriales que poco tienen que ver con nuestra realidad. Entonces me parece que Terracota ha sabido comprender, captar esa realidad y generar propuestas alternativas, propuestas diferentes, a partir de la participación de escritores mexicanos y de otros países latinoamericanos, como en este caso es el mío. Es decir, que yo me siento plenamente identificado con este proyecto y realmente creo que hay que apoyarlo y que tiene que ir para adelante. Y no lo digo porque Terracota me ha publicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.